Muy bien, vamos a arrancar nuestra clase. Vamos a ver un poquito de lo que es programación orientada a objetos, pero aplicado ya a un caso de estudio. ¿Ya? En este caso vamos a aprovechar un escenario donde tenemos un jueguito sencillo, ¿no? Que muchos de ustedes lo conocen, es cruzando la calle. Bueno, en este caso tenemos un personaje que es la ranita, ¿no? La ranita que tiene como objetivo cruzar la calle, ¿no? Y a medida que va cruzando la calle, bueno, tiene que chocarse o tiene que esquivar, en este caso, estos obstáculos, ¿no? Que comúnmente estos obstáculos son movilidades, ¿no? Bueno, en esta versión, acá adicionalmente tenemos un obstáculo que vendría a ser el río, y para poder saltar el río, obviamente que tenemos algunos tablones, ¿no? Una vez pasado el río, tenemos movilidades o autos que tienen diferentes tipos y tienen diferentes velocidades, ¿no? Y al llegar, otra vez, ¿no? Bueno, en esta versión de este jueguito, la ranita va hacia arriba y puede volver, ¿no? ¿No? Dependiendo si es de multiplayer o es un solo jugador, ¿no? Lo mismo ocurre en la versión retro, ¿no? En las versiones antiguitas que teníamos para las consolas. Tenemos acá la ranita y bueno, acá son diferentes sprites que también se van moviendo a diferente velocidad, ¿no? Y acá obviamente que tenemos otros elementos que le permiten cruzar al sapito o a la ranita. Y bueno, en este otro tenemos otros tipos de objetos, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, este es el escenario sobre el cual tenemos que movernos, ¿ya? Entonces, en nuestro escenario, si ustedes son tanto detallistas y por lo que ya he visto, tenemos diferentes elementos que están interactuando. El personaje más importante, obviamente, que es el sapito o la ranita. Entonces, podríamos asumir que existe una rana. Luego tenemos, se me ocurre, obstáculos. Si alguien quiere participar y quiere conocer su participación por WhatsApp, estamos atentos, ¿no? O por el chat, perdón. Se me ocurre, a ver qué más tenemos. Un escenario, bueno, en realidad tendríamos la calle. Tal vez podríamos asumir también que hay un río, ¿no? A ver qué más. Eh, bueno, y tal vez algunos, tal vez por lo que he visto, también podrían ser algunos objetos que son, a ver, se me ocurre una acera. En el otro hay, por ejemplo, una cañería por donde está saliendo el caudal del agua, ¿no? Esto de acá, estos elementos de acá. Esto de acá vendría a ser lo que vendría a ser el río. Y obviamente que tenemos la calle, que es nuestro escenario. Y bueno, la acera, que tal vez podría ser esto que está acá. En esto de acá, esto de acá. Acá tendríamos esto. Bueno, en este caso tendríamos algunos componentes. A veces en este tendríamos un arbusto, ¿ya? Entonces, tenemos diferentes objetos que son partes del escenario sobre el cual se va a mover nuestro personaje, ¿ya? Bien, a partir de esto, lo que estamos haciendo ahorita es abstraer, ¿no? Identificar todos los componentes o todos los elementos que son parte de nuestro juego, todos los objetos que participan, ya que se los puede ver. Internamente, ya cuando nosotros empezamos a abstraer y empezamos a comprender la logística del modelo de negocio o el modelo sobre el cual estamos trabajando, que en este caso es un juego, van a empezar a aparecer otros elementos, bueno, que no los hemos nombrado acá, que tal vez sean un tanto más abstractos y sean más conceptuales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá podríamos hablar de niveles, ¿no? Que si bien en los dibujos que acabo de poner no se ven, tal vez sí, pues sí se podría ver si es que eh, haríamos una diferencia. Podríamos decir este es el nivel uno, un nivel 2 o un nivel 3, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ya es un concepto. ¿Qué más? Otros conceptos que tal vez podrían aparecer serían el puntaje, que obviamente no se ve. Tal vez en uno de estos se ve, bueno, en el de arriba sí se puede ver ese concepto, en la imagen que está arriba. A ver, vamos. Acá se puede ver, ¿no? Acá se puede ver un concepto de puntaje, ¿ya? Y bueno, miren, aquí hay otros elementos, música, ¿no? Eh, estado del juego, ¿no? Está iniciado, está pausado. Tal vez podría ser también el tiempo. Ya, otros conceptos, tiempo, muy bien, genial, tiempo, ¿no? Claro, tenemos un límite de tiempo, el tiempo va a estar vinculado, bueno, a ciertos aspectos. Excelente, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es simplemente abstraer.
¿Ya? Entonces, estoy seguro que muchos de ustedes, los que están trabajando con Pacheco, ya han visto estos conceptos. Pero seguramente no han hecho, bueno, no sé si lo hicieron, pero yo estoy asumiendo que vamos a hacer desde cero. No sé si habrán hecho este análisis para poder armar las clases. Entonces, muy bien, entonces como ya hemos de alguna manera eh, representado algunos conceptos, acá objetos que son parte de los elementos que están conformando el juego. Entonces lo que nos corresponde es ver cuáles de estos efectivamente se los puede modelar y cuáles de estos van a tener que agruparse para formar una clase. ¿Ya? Si nos damos cuenta, la rana efectivamente es una clase. ¿Sí? Porque en este juego, por ejemplo, hay dos ranitas, hay dos sapitos. ¿Ya? Bueno, lo voy a marcar con amarillo para que se note. Acá tenemos el sapito, aquí tenemos otro sapito. ¿Ya? Entonces, la rana sí hay una serie de objetos que sí participan. ¿No? Entonces, de la rana sí vamos a sacar varios objetos. Entonces, vamos a tener que representar sus elementos. ¿No? Perdón, sus características y sus propiedades. Obstáculos. Obviamente que los obstáculos, si nos damos cuenta, son cada uno de estos elementos. Bueno, no se nota lo que marco. Esto de acá. A ver, vamos a marcar esto. Bueno, por alguna razón bueno, vamos a cambiar. ¿Ya? Sí, nuestros obstáculos, y lo que nosotros queremos hacer ahora es determinar cuáles son las características que van a tener nuestros obstáculos como tal. ¿Ya? Entonces la calle, ¿no? La calle podríamos decir que es todo lo que tú estás viendo acá. Esto de acá es la calle. ¿Ya? Si te das cuenta, la calle es un objeto muy abstracto, no tiene tanto así comportamiento, pero sí se lo puede modelar como un escenario, ¿no? Acá también en la parte de abajo, la calle. Cuando nosotros empecemos a representar objetos, tenemos que ver que si estos van a ser objetos gráficos, seguramente van a tener un concepto que se llama coordenadas, ¿no? Lo que más, el río, obviamente que el río también va a ser similar a la calle, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el río y la calle van a compartir propiedades que son similares, ¿no? Entre ambos, si bien a nivel conceptual no son lo mismo, pero a nivel del juego sí, porque en realidad es un espacio por donde el sapito se mueve, de izquierda a derecha. Ahora, ¿cuál es la única diferencia? Que bueno, me imagino que en el juego si tú cruzas sin saltar a un tronquito, ¿qué ocurre con el personaje? Bueno, se asume que en este caso el sapito pierde una vida o muere, ¿no? En el caso de la calle, si es que el sapito se pasa directamente a la calle, obviamente no pasa nada, ¿no? Entonces podría ser una diferencia. Bueno, para este ejemplo, me imagino que todos estamos trabajando en el juego con este de acá, ¿no? Donde no hay la calle, no hay el río. O no sé, no vi a ese nivel si están trabajando con Pacheco con eso. Pero sí hay la calle, ¿no? Entonces, de momento vamos a descartar el río, pero sí vamos a trabajar con la calle. Bueno, la acera, si nos damos cuenta, la acera simplemente es un objeto estático, ¿no? Es un objeto donde transitoriamente puede estar el sapito, ¿no? ¿Qué más? La cañería, bueno, la cañería es un objeto que no hace absolutamente nada, es simplemente un objeto que es, podríamos decir, inanimado y que es, ¿cómo les explico? Es un objeto colisionable. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea colisionable? Quiere decir que no puedo atravesarlo. ¿Ya? El río y la calle son atravesables, la acera también son atravesables, pero en este caso esta cañería no sería atravesable, ¿no? Vamos un poquito abstrayendo eso, ¿no? Pero no lo vamos a contemplar, ¿ya? No vamos a utilizar la cañería porque nos vamos a bajar en el juego retro, ¿ya? Muy bien, entonces a partir de eso, jóvenes, entonces ya podríamos un poquito empezar a representar nuestro modelo de manera un tanto más sencilla, ¿no? Nos vamos a basar en esto, ¿ya? En el clásico, en este de acá, en este de acá. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es agarrar el sapito, o le hemos dicho rana, ¿no? La rana, frog. Vamos a trabajar con la rana. Entonces la rana, obviamente que va a ser un personaje. Lo que hay que contemplar en el juego, y si estamos hablando de un juego, es de que en un juego vamos a trabajar con un lienzo, ¿no? En un lienzo.
Ahora, en este lienzo, obviamente que nosotros vamos a tener coordenadas, estos son píxeles, ¿no? A nivel de la pantalla que tenemos en nuestra computadora, ¿no? Entonces, cada píxel, jóvenes, es un sistema de coordenadas para representar el grado de coloración que tiene que tener ese estado o ese punto donde tiene que brillar en la pantalla, ¿no? Entonces, obviamente que nosotros con un píxel no podemos representar nada, pero seguramente uno de nuestros objetos va a estar agarrando, yo que sé, un conjunto de píxeles, ¿ya? Y van a tener, por decir, una determinada escala, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter con esto de la escala, lo único que vamos a asumir es que tenemos un sistema donde un objeto se va a mover en un determinado cuadrito. De momento podríamos asumir eso, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, a ver, sí, sí, ¿no? Podríamos, miren, por ejemplo, podríamos asumir que esto es un cuadrito, esto es otro cuadrito, y este, por decir, el camioncito ocuparía dos cuadritos. Podría asumir eso, ¿no? A nivel de escala. Y bueno, si te das cuenta, cada carril de la calle vendría a ser también un cuadrito, pero que vendría a ser una fila. Eso también un cuadrito en el sentido de que va a ser una fila, ¿no? Va a ser una fila, acá tendríamos otro cuadrito, también ocupado, pero que vendría a ser otra fila. Y acá tendríamos otro cuadrito, otra fila, ¿no? O sea, al final de cuentas, si te das cuenta, estamos subdividiendo. Esto vendría a ser una matriz, ¿no? Esto es una matriz. Entonces, cada elemento en nuestro juego va a tener una coordenada. Entonces, lo primero que podríamos asumir es que la rana tiene una coordenada. ¿Ah? Esas son características a nivel del juego, ¿no? Podríamos asumir también, no sé si están trabajando en ese sentido, pero podríamos asumir una dirección. Podríamos asumir una dirección, y la dirección, por ejemplo, podría ser un dato compuesto, ¿no? Podría ser arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahorita el sapito está con dirección hacia arriba. Si nos movemos acá, obviamente que estamos avanzando hacia arriba. Si yo me muevo hacia este lado, estaría avanzando en tal dirección, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto vamos a asumir que esto es un atributo, pero a ver, para tenerlo más claro, podríamos asumir que esto simplemente va a ser arriba y abajo, ¿ya? Y el movimiento simplemente es un cambio de posición. Muy bien, la rana. ¿Qué más podríamos tener de la rana? Tal vez podríamos asumir de forma genérica un nombre para el jugador, porque la rana al final de cuentas va a representar a un jugador. ¿Qué más se podría sacar de la rana? Yo he visto a grandes rasgos el código que ustedes han visto, pero no he visto detalladamente qué atributos de identificar. A ver, algún atributo que puedan compartir. Tiempo de partida, decían acá, número de vidas, piedras, etcétera, etcétera. Ya, genial. Aquí alguien decía de piedras. Ya, las piedras son obstáculos, ¿no? Excelente. Entonces las piedras, ya, a todos los elementos que son para esquivarlos, ya, lo vamos a llamar obstáculos. Entonces, si se dan cuenta, estamos clasificando. Los obstáculos vendrían a ser piedras, ¿ya? La cañería. ¿Qué otros obstáculos? Por ejemplo, aquí puede ser un arbusto. Que en realidad en el juego lo único que hacen es cumplir una tarea de ser obstáculos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, agrupamos grupos de objetos para crear una clase. Porque al final de cuentas, todos estos elementos que hemos identificado en el juego, ¿sí? Comparten características, ¿sí? Y no sería muy acorde o no sería una manera correcta de modelar creando una clase para cada uno, ¿no? Depende, ¿no? Del modelador, pero desde mi punto de vista no sería tal vez tan conveniente porque estarías escribiendo bastante código. En cambio, si tú lo llamas obstáculos, estos obstáculos tienen su coordenada, tendrán una posición, están determinados y no sirven para chocar. No podemos atravesarlos, es lo único que es, ¿no? Alguien me dice el color, ya, genial, el sapito podría tener un color, excelente, es una característica. Tiempo de partida, salto de la rana, ya, excelente. Entonces, podríamos asumir, ¿ya? Un parámetro es, ya, podríamos colocar salto de rana. Para que podamos entender el salto de la rana, podríamos asumir que el salto de la rana, por ejemplo, la rana está acá, ¿sí? Si va a saltar, se mueve un cuadrito. Un cuadrito. Entonces el salto de rana podríamos decir que es 1, por ejemplo, en este ejemplo. Pero podríamos asumir en una partida diferente o en un nivel tal vez más avanzado, podríamos asumir que la rana
puede tener dos saltos. El salto de rana podría ser por sí 2. Entonces, cuando hagamos que la salta rana, tiene que avanzar 2. 1, 2, saltaría acá, por ejemplo, ¿no? Acá vendría la rana. Entonces, esto es un valor cuantificable que se puede medir y que se lo puede representar, ¿ya? Muy bien, entonces esas serían las características que podríamos asumir de nuestra rana, ¿ya? Entonces, eso es abstraer, ¿ya? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Erika mencionaba el número de vidas. Excelente, ¿no? La rana en el videojuego va a tener un número de vidas. Muy bien, entonces el número de vidas me permite en el videojuego obviamente tener varias oportunidades para poder hacer o intentar cruzar la calle, ¿no? Entonces el número de vidas es cuantificable, ¿no? Puede ser 3, puede ser 2, eso va a ir reduciendo en función a cómo estás jugando, ¿no? Muy bien. El color, obviamente que no es una medida cuantificable, pero sí es un dato que representa, por ejemplo, una cadena, ¿no? Un color como tal, rojo, verde. El nombre, por decir, Frogger, ¿no? Cualquier nombre que se les pueda ocurrir. La dirección, a veces hacia arriba o hacia abajo, en función hacia dónde tiene que avanzar, ¿no? La coordenada, obviamente que esto va a estar representado por una coordenada x, y es un punto como tal. Bueno, podríamos ir sacando más elementos, pero a nosotros nos interesa simplemente representar de forma genérica ahorita. Estamos modelando, ese es el objetivo de modelar, ¿ya? Entonces la clave para poder modelar un determinado escenario es verlo, analizarlo, identificarlo y hacer esa lluvia de ideas que les decía. Entonces, a medida que vas haciendo las lluvias de ideas, te vas dando cuenta qué cosa es válido, qué cosa es útil y qué cosas se descartan, ¿ya? Entonces, ahí hace unos instantes habíamos hecho eso, ¿ya? Velocidad en la que salta. Ya, también podríamos considerar eso, si es que por decir estaríamos en una velocidad de salto, en un juego, tal vez, si estaríamos desarrollando en una plataforma un tanto tal vez más avanzada, por decir Unity o Unreal, por ejemplo, pues obviamente que podemos configurar las físicas de nuestros objetos, pero bueno, como estamos haciendo para consola, tal vez la velocidad de salto no nos va a ser tan útil. ¿Y qué implica la velocidad de salto? Es decir, ¿en qué tiempo ves que el sapito va a saltar acá? ¿En un fotograma por segundo? ¿En 2 fotogramas por segundo? ¿En 3 fotogramas por segundo? Eso yo interpreto como velocidad de salto, ¿no? Obviamente que el número de el salto de la rana es cuántos cuadritos avanza. Y la velocidad es en qué tiempo, ¿no? En qué tiempo salta esos cuadritos. Entonces, sí, efectivamente puede ser un dato, pero en nuestro juego, como nosotros vamos a trabajar con consola, ¿no? La consolita no nos va a limitar eso, ¿ya? Porque la consola está en función a los fotogramas por segundos con el FPS, en realidad, en qué tiempo se actualiza, ¿no? Un frame. Entonces, pero buena sugerencia, ¿no? Entonces, de momento no vamos a considerar como la velocidad de salto algo. La forma. Ya, podríamos asumir que la rana puede tener una forma. Obviamente, no sé si alguna vez a los que les gustan videojuegos, por ejemplo, la rana, pero si estaríamos hablando en un aspecto gráfico, la rana tiene, creo que ustedes, con los que están trabajando con Pacheco, lo habían llamado avatar, ¿ya? Es decir, una forma de representar al objeto como tal, ¿no? Y como estamos en consola, obviamente que lo vamos a representar con caracteres, ¿no? Se me ocurre algo así, 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 así y tal vez así, ¿no? Eso podría ser una rana, ¿no? Representándolo con caracteres, ya, obviamente caracteres que existan. Entonces, obviamente que la forma podría ser parte, ¿no? Podríamos decir, el estado, podríamos llamar, el estado. Obviamente hay varios estados en reposo. Han debido ver, ¿no? En los videojuegos, cuando tú estás jugando un videojuego, el personaje está moviéndose, ¿no? Como si estuviera respirando. Cuando tú aprietas la tecla de avanzar, entonces ya cambia los elementos, ¿no? Entonces empieza, un pie está elevado, el otro está, cuando salta, obviamente que un pie se eleva, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se llaman sprites. Pero esos temas ya son un tanto más ligados a la parte visual, ¿no? Es decir, hay personas que exclusivamente se dedican a trabajar en los sprites como tal, los assets en juego, ¿no? Como estamos trabajando en consola, bueno, vamos a asumir, ya, podríamos asumir un estado, ¿no? En reposo, es decir, que ahí vamos a ver, ahí ustedes pueden asociar el estado como su avatar, ¿no? Creo que así lo han llamado con Pacheco, ¿ya? Entonces ahí tienen diferentes formas de avatar. Entonces podríamos crear un avatar para que cuando esté en reposo, para cuando salta, para cuando muere, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente hay un dato, ¿no? Hay un atributo
que me permite ver cómo se comporta o en qué estado está como tal mi objeto. ¿Ya? Muy bien, entonces lo que acabamos de hacer se llama abstracción. ¿Ya? Entonces, tendríamos la rana. Ahora, ¿qué más tenemos? Si no me equivoco, con Pacheco han estado trabajando con un criterio, trabajando o asociando lo que es ¿qué se llama esta cosa? La forma en la que trabaja Unreal. ¿Ya? Entonces, bueno, creo que les mostró, les presentó una jerarquía de clases con las que trabaja Unreal, ¿no? Entonces, pero no vi detalladamente las clases que han declarado, pero he visto a grandes rasgos algunos elementos que estaban trabajando, ¿no? Entonces, luego tendríamos adicionalmente los obstáculos, ¿no? Bueno, los obstáculos no hay mucho que decir, ¿no? Los obstáculos son elementos que están fijos, ¿no? Podríamos decir su coordenada. Obviamente que todos los elementos acá van a tener su coordenada. Tal vez tendrán su tamaño, ¿no? Cuando hablamos de tamaño, obviamente que tenemos que deducir que un obstáculo puede ocupar un cuadro, o puede ocupar dos cuadros, o puede ocupar cuatro cuadros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de coordenadas, estamos hablando de x, y, y cuando hablamos de tamaño, estamos hablando de largo, ancho, ¿no? O bueno, altura, ancho. Podríamos decir altura y ancho, ¿no? Entonces, esto que te estoy explicando acá, estos en una anterior vez, en una anterior oportunidad te había dicho que estos se llaman estructuras, ¿no? Son estructuras de datos. Porque efectivamente el tamaño y la coordenada como tal no definen comportamiento, simplemente son agrupaciones de datos. En cambio, un objeto sí define comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento de un obstáculo? Debe de tener el avance de algún elemento, ¿no? Hace algo, ¿no? Entonces un obstáculo va a estar definido por eso. No. Adicionalmente tenemos otro obstáculo, que en realidad, pero hay un obstáculo. Estos elementos, yo que sé, lo que me habían dicho, las piedras, la cañería, un arbusto, ¿no? Se me ocurre, son obstáculos fijos. Pero nosotros tenemos otros elementos que también para nosotros van a ser obstáculos, ¿no? Que son, por decir, vendrían a ser las movilidades, ¿no? También son obstáculos, ¿no? Entonces podríamos definir también movilidad. A ver, muy bien. Obviamente como todos son assets, todas las movilidades, todos los elementos que van a estar representados en nuestro juego van a tener coordenadas. Coordenadas y seguramente va a tener también un tamaño. La cantidad de cuadros que ocupa. ¿Qué más podríamos decir de una movilidad? A ver, ya que han modelado. Estoy atento al chat. Excelente. Sí, tenemos la velocidad. Es un atributo que es bien marcado, ¿no? En el contexto. La velocidad. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de la movilidad? Bueno, las movilidades tienen un tipo, ¿no? Si te has dado cuenta, en los juegos hay algunos que son autos, otros son, se me ocurre, micros, o tal vez podríamos decir que otros son, eh, no sé, una Fórmula 1 por si. Se me ocurría. Entonces son características que definen o diferencian entre las movilidades. Pero, si te das cuenta, tal vez alguien podría decir, entonces crearemos la clase auto. ¿Eh? Vamos a crear la clase micro y vamos a crear la clase Fórmula 1. Es tentador pensar así. Pero si te das cuenta, al final de cuentas, si tú reúnes estos objetos, ¿sí? Estos tres objetos comparten características en común. Todos tienen coordenada, todos tienen tamaño, todos tienen velocidad. Lo único que les diferencia es su imagen, ¿sí? Y obviamente la velocidad, pero la velocidad todos lo tienen, todos tienen velocidad. Lo único que los diferencia es la forma en la que se tienen que dibujar. Entonces, si nosotros agrupamos estos objetos y buscamos una forma de generalizar, estaríamos creando una clase de movilidad. Si existiesen características propias, por decir acá estuviésemos una característica A, una característica B, y acá este tendría una característica C, y este tendría una característica D, y esta tendría una característica F, una característica X, ahí ya es diferente, ¿no? Ahí entra un concepto, no sé si ya hablaron de este concepto, el que se llama
Herencia, ¿no? Herencia. Acá tú tienes algo que es específico. Esto es específico. Esto es especializado. ¿Ya? Lo que está abajo, los hijos son especializados. Y esto de acá se lo conoce como general, ¿no? Genérico. Movilidad es un término genérico. Y auto, micro y Fórmula 1 son términos especializados, específicos, que ya están definiendo fuera de lo que es su coordenada, su tamaño y su velocidad, características adicionales, por ejemplo, auto, número de ruedas, porque aunque todos tienen números de ruedas, eso tendría que ir acá arriba. Se me ocurre, por ejemplo, en auto, a ver, algo propio de un auto. Acá alguien decía camiones, también podría ser, ¿no? Acá donde decíamos movilidades, tipo acá camiones decían. Cuando tenemos algo específico de una clase ya de forma específica, entonces ya eso ya no se lo puede representar de forma genérica, ahí se especializa, ¿no? Se especializa. Entonces cuando les mencionaba, por ejemplo, una característica propia de auto, a ver, se me ocurre el motor. Yo quisiera saber algo propio del motor en un auto. En un micro me gustaría saber número de pasajeros, por decir. Entonces son características propias que me interesan en un micro. En un auto, un motor. En una Fórmula 1, por ejemplo, me interesa la marca, ¿no? Son cosas propias. Entonces, por eso se habla del término de especialización. ¿Ya? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Bueno, continuamos entonces. Entonces ya estaríamos hablando de lo que son los obstáculos, tenemos lo que es movilidad, tenemos la rana, ahora podríamos hablar un poquito de lo que es la calle, por decir. La calle obviamente, ¿sí? Podríamos decir que tiene coordenadas. Se podría decir, también va a tener un tamaño, obviamente, pero la calle como tal, en el juego, si ustedes observan, en el juego la calle va a ser absolutamente todo. No vamos a modelar un juego donde tengamos el río y tenemos aparte la calle. Entonces asumimos que nuestro personaje tiene que llegar, podríamos asumir que tiene que llegar desde, la ranita tiene que llegar desde acá, ¿sí? Desde este punto, que esta podría ser, podríamos decir que este punto de acá es el límite de la acera de abajo, tiene que llegar hasta acá. Entonces, si te das cuenta, la calle va a ser todo. Entonces, si nosotros asumiríamos que la calle va a ser absolutamente todo, descartaríamos el tema de la coordenada. Porque al final de cuentas, si te das cuenta, la calle va a ser nuestra matriz. Va a ser nuestra matriz. Entonces, la calle como tal seguramente va a definir, podríamos decir, un tamaño. Podríamos asumir un tamaño. ¿Qué más podríamos asumir de la calle? No sé si estábamos modelando eso. No sé con qué nombre le puso Pacheco a la calle, no recuerdo. Lo voy a revisar a más detalle. Recién hoy en la mañana pude ver lo que me facilitó. ¿Ah? Pero podríamos decir que la calle tiene un tamaño. Eh, Obviamente que será una matriz. Va a ser una matriz. Y bueno, tal vez seguramente van a ir saliendo más elementos por allá. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Algo que me esté olvidando. A ver, alguien había hablado de tiempo. ¿Ya? Número de carriles, excelente, muy bien. Genial. Buen aporte. Sí, tenemos número de carriles. Sí, exacto, muy bien. Si la calle, por decir, sería, se me ocurre esto, 5 por 8, ¿no? De largo y 5 de alto. Entonces, podríamos asumir que si decimos que va a tener dos carriles, entonces si tiene dos, entonces esto sería, cada carril sería de 2.5, ¿no? Se puede calcular. Muy bien, buen aporte, número de carriles, excelente. Game Manager, exacto. Así lo llamaba Pacheco, Game Manager. Muy bien. Entonces, obviamente que la calle para nosotros va a ser el Game Manager, ¿ya? O sea, es simplemente la concepción que les estamos dando. Cada quien, como les menciono, tiene su manera de modelar, ¿ya? La intención de este ejercicio es que tú puedas de alguna manera rescatar cómo se modela, de dónde apareció todo ese código que les ha facilitado el colega, ¿ya? Entonces, si no me equivoco, esto es Game Manager, ¿no? Ese es el Game Manager, es decir, el manejador del juego, que en realidad el juego se está manejando en todo lo que es la calle.
Si yo diría que el número de calles, por ejemplo, yo asumo que el número de calles va a ser ahora 3, o podría decir 4, entonces obviamente que si esto tiene 5 de altura, tendría que segmentar en función a 1 punto tantos, ¿no? Entonces voy a tener que hacer eso, ¿no? Y es automático. Eso lo tiene que hacer automático, por código se tiene que hacer, ¿no? Tenemos que tener una función que permita representar y automáticamente, por eso lo llama Game Manager. Si tengo 4 carriles, obviamente que la altura de todos mis objetos tienen que ser de esto, de este tamañito, todos. Porque recuerda que todos los objetos tienen que caber en un carril, ¿no? Por más que sea un tráiler, todos caben en un carril, hasta el sapito, ¿no? Entonces son elementos que nos permiten modelar. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, todos esos elementos van saliendo de todo lo que vamos representando en nuestra clase. Podríamos representar el juego con unas 4 clases o podríamos ir más allá y aplicar este concepto que seguramente han hecho, especializar y hacer herencia, ¿no? Se puede. No hay problema en ello. Ya depende de la complejidad con la cual uno desea representar lo que está modelando, ¿ya? Ahora, una vez que has hecho esto, lo que es abstraer, lo siguiente que tienes que hacer es empezar a representar las clases. Entonces, ¿cómo se representa una clase? En la anterior clase, valga la redundancia, te había explicado que tenemos esto, tenemos un diagrama de clase. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a hablar de la rana, ¿ya? Entonces yo tengo que segmentar esto de la siguiente forma, ¿ya? Acá nosotros colocamos los atributos, y en ese sector colocamos los métodos. En diferentes bibliografías, los atributos también lo van a llamar propiedades. O los métodos también se llaman comportamiento. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de propiedades, nos estamos refiriendo a las características que comparten todos los objetos que pertenecen a esa clase. ¿Ya? No te tienes que olvidar de eso. Características. Y cuando hablamos de comportamiento, nos estamos refiriendo a lo que sabe hacer, lo que hacen los objetos que pertenecen a esa clase. Características, esto es lo que sabe. Bueno, esto es lo que sabe, lo que se sabe del objeto, y esto es lo que hace, ¿ya? Esto es muy importante que comprendas, ¿ya? Entonces, de la rana ya hemos visto, hemos empezado a identificar atributos. Ahora, ¿qué cosa sabe hacer la rana? En el juego, en el contexto, obviamente que la rana sabe comer, sabe dormir, pero hay algo que sabe hacer específicamente en el juego. ¿Qué hace? Saltar, excelente, saltar. Ahora, quiero que comprendas esto. Quiero que te des cuenta de algo bien útil al momento de modelar. Habíamos hablado de la rana, ¿ya? Y la rana habíamos dicho que está vinculada a diferentes atributos. El término de saltar, ¿ya? Cuando tú definas un método, tienes que tener en cuenta en la cabeza de que el método debería interactuar con los atributos que hemos definido, ¿ya? Si hay un atributo que no interactúa con ningún método, ese atributo está de más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, saltar. ¿Qué implica saltar? Para saltar yo necesito saber, si hubiéramos definido la velocidad de salto, necesito saber a qué velocidad tengo que saltar, ¿sí? ¿Qué más necesito para saltar? Necesito este atributo, salto de rana, ¿sí? El salto de rana es la cantidad de cuadros que recorre, Ahora, con este dato, ¿sí? Al saltar, yo sé que la coordenada de mi ranita va a cambiar. Por decir, si la ranita estaba acá, ¿ya? Ahí está la ranita. Supongamos que esta es la coordenada, se me ocurre 5, 1. 5 en X y Y en 1. Cuando yo le diga saltar, quiere decir que su coordenada en Y tiene que aumentar, ¿sí? Ahora, para que yo pueda saltar también necesito la dirección. ¿Hacia dónde tengo que saltar? Si la dirección está configurada hacia arriba, ¿qué implica que va a ocurrir en la coordenada Y? Si la dirección está hacia arriba y considerando que este es el punto 0, 0, podríamos asumir. Obviamente que si estamos partiendo de esto, tal vez estoy hablando barbaridades. En la PC asumimos que las coordenadas se parten de este segmento, ¿no? El punto 0 o mi eje de estudio es este, en este sentido. Este es mi punto 0, 0. Entonces, siendo más genéricos, tal vez podríamos decir que estamos en la coordenada 5, 6, por decir, ¿ya?
Hemos avanzado 5 píxeles en el sentido de la derecha y hemos bajado 6 píxeles, considerando que hacia abajo es positivo. Entonces, si yo le digo saltar y estoy yendo en esta dirección, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir con mi coordenada en Y? ¿Qué tiene que ocurrir con la coordenada en Y? A ver, vamos, participamos. También la distancia, excelente. La distancia también entra en juego, ¿no? Pero la distancia va a estar en función al número de carriles que hayamos definido en el Game Manager o en la calle, ¿no? ¿Qué ocurre con la coordenada en Y si es que yo salto y mi dirección está hacia arriba, por si estuviéramos modelando este juego? ¿Qué tiene que ocurrir? Es decir, que cuando yo salte, este sapito o la ranita, esto de acá, cuando yo salte, este se va a venir acá. No, no puedo redactar. No, claro, no está dibujado, perdón. Estoy pensando que estoy en Photoshop. ¿Qué tiene que ocurrir? Acá está. ¿Qué tiene que ocurrir? Esto tiene que venirse acá. Entonces esta ya no va a ser la coordenada 5, 6, va a ser la coordenada 5, 5. Entonces, ¿qué ocurrió con el valor de Y? 5, 5. Ha disminuido. Pero ¿qué pasaría si estaría en este sentido? Mi dirección está hacia abajo. ¿Qué ocurre nuevamente con 5, 5? Esto se vuelve hacia abajo y tendría 5, 6, ¿no? Esto está en función a qué dirección estoy apuntando, ¿no? Entonces, saltar está interactuando con la dirección, está alterando la coordenada y está trabajando con el salto de la rana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué más sabe hacer un sapito? Disminuye en 1, excelente, muy bien, aumenta y disminuye, muy bien, Erika, perfecto, David, ¿no? Aumenta, disminuye, entonces van cambiando. Todos los métodos, recuerden, los métodos jóvenes tienen que interactuar con los atributos, ¿ya? Por ejemplo, si estamos diciendo que un estudiante sabe estudiar, ¿con qué atributos interactúa el método estudiar? Si es que hablaríamos en un contexto de personas. A ver, ¿qué atributos de una persona funcionan cuando alguien estudia? Vamos. Tenemos que considerar que todos nuestros métodos, ¿sí?, en la mayor parte de ellos, van a interactuar siempre con nuestros atributos, ¿ya? Bueno, hay un método adicional. ¿Qué ocurre cuando el sapito se cruza con una movilidad? Supongamos que yo el sapito lo llevo acá estoy, ¿sí? Y está empezando a transcurrir tiempo. Y este auto se mueve un cuadrito, llega acá. Pasa un nuevo segundo y llega, bueno, no, lo voy a representar en el mismo carril. Estoy acá, ¿ya? Y el coche, este cochecito se empieza a mover, llega acá y llega acá. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con el sapito? Pierde una vida, genial. Podríamos decir que aprende a morir, ¿sí?, y resucitar. Bueno, no hay resucitar, pero muere, ¿no? Hay un término que dice morir. Morir implica perder una vida, ¿no? Pierde una vida, perder una vida. Entonces, podríamos definir el método perder vida, ¿no? Perder vida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con perder vida? ¿Qué atributo interactúa con perder vida? A ver, vamos, ¿qué ocurre? A ver, dígame a nivel de atributos. ¿Qué atributo se interactúa o qué atributo cambia? ¿Qué atributos en realidad? Número de vida, excelente. El número de vida, ¿qué ocurre con número de vida? Disminuye. Muy bien. ¿Qué otro atributo más piensan que cambia cuando muere? Su coordenada, excelente. La coordenada, genial. La coordenada cambia porque si yo he muerto en este punto, si bueno, acá, si acá muero, si este autito me pisa, entonces ¿qué ocurre? Vuelvo a aparecer acá, ¿no? Y la coordenada ha cambiado. El número de vida ha disminuido y obviamente que la dirección también se vuelve a resetear para que esté nuevamente en ese sentido, ¿no? Entonces, los métodos jóvenes interactúan con los atributos de tal manera que los atributos que son cuantificables, es decir, que se pueden medir, tienen un valor numérico, disminuyen o aumentan o cambian de estado, ¿ya? Eso es importante. El tiempo se reinicia, excelente, ¿no? Entonces, acá hay algo interesante. Gracias por compartir eso. Uno de los compañeros indica que el tiempo se reinicia, excelente. Entonces, miren,
Nosotros podríamos inclusive deducir que en el Game Manager, ¿ya? Los que están trabajando con Pacheco, en Game Manager, es decir, en una calle, se tiene un tiempo límite. ¿Sí? Hay un atributo que nos dice el tiempo límite sobre el cual está en el juego. ¿Ya? Entonces, cuando el tiempo límite, por ejemplo, podría ser 5 minutos, o se me ocurre, no necesariamente 2 minutos, ¿ya? Entonces, a medida que el juego empieza, también acá podríamos decir que hay un estado, ¿no? El juego puede estar iniciado, pausado y terminado, por decir. Cuando el juego ha iniciado, ¿qué ocurre con los minutos? Con el tiempo límite empieza a disminuir. ¿Y qué ocurre cuando el sapito pierde la vida? Supongamos que acá tenemos el sapito, ¿ya? Este es el sapito, ¿ya? El sapito se choca con una movilidad, ¿ya? La movilidad lo aplasta, ¿ya? Entonces acá el objeto tiene que interpretarse de la siguiente manera. El sapo pierde vida y el sapo tiene que comunicarse, bueno, perdón por el término, pero el sapito, ¿sí? Tiene que comunicarse con el escenario y decirle, escenario, reinicia, tiempo. Entonces, algo bien importante cuando hablamos de orientación a objetos, una vez que hemos definido el nombre de la clase, los atributos y los métodos, son las relaciones. Es decir, que los objetos interactúan entre sí. Para eso existen los comportamientos. De alguna manera el sapo tiene que mandar un mensaje al objeto escenario para decirle que el escenario se reinicie, ¿ya? Entonces, todos esos elementos se van haciendo a medida que vayamos programando. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ya sabemos qué es lo que se representa de esa manera. A ver, sabemos que es un atributo, sabemos que es una clase, sabemos que es un método. Ya hemos hablado un poquito de lo que es herencia. Ahora, algo bien importante es, ahora, ¿cómo programo esto? Yo simplemente te estoy representando de forma genérica esto, ¿no? Cuando se trata ya de entrar a la hora de programar, lo importante acá, una vez que ya sabes cuáles van a ser los atributos y cuáles van a ser los métodos de una determinada clase, también es importante definir la visibilidad. Y creo que esa era su primera tarea. La visibilidad tanto de los atributos como de los métodos. Cuando yo te decía que los objetos se relacionan, interactúan, estaríamos asumiendo lo siguiente, de que este objeto tiene alguna manera de poderse comunicar con este objeto, ¿ya? Por ejemplo, hay algo bien interesante que también sería útil definir en cualquiera de los dos, pero podríamos decir que aparte de del método saltar y de morir, un sapo también sabe, bueno, no el sapito, sino vamos a asumir esto. El sapo no tiene una intención de chocar, pero sí la movilidad. La movilidad está ahí con el objetivo de chocar o matar al sapo, ¿no? A la rana. Entonces vamos a asumir que la movilidad también sabe chocar. Entonces cuando una movilidad se choca con el sapito, le tiene que decir al sapito, moriste, o mueres, o pierdes una vida, ¿ya? Entonces, las relaciones jóvenes, ¿sí? Nos permiten generar un medio de comunicación entre los objetos. Ahora, cuando nosotros hablamos de objetos, ¿sí? Tenemos que comprender que un objeto, ¿sí? Por ejemplo, este es el objeto A, este es el objeto B. Un objeto puede ser accesible a todo lo que tiene dentro, por decir, tiene todas estas características, en programación generalmente es a través del punto, ¿no? En C++, si estamos trabajando con punteros, es a través de una flecha, un guión y un mayor, ¿ya? Y se entra a un determinado atributo. Ahora, un objeto externo que no sea del mismo, tiene la posibilidad de poder acceder a un atributo de una determinada clase o de un objeto si este atributo es visible para el objeto. Entonces ahí entra este concepto de visibilidad y este concepto está más asociado a lo que se llama, no sé si han visto esto, modificadores de acceso. Y este término de modificador de acceso, si ustedes han estado leyendo algo por cuenta propia, está asociado a lo que es la encapsulación. ¿Han debido escuchar este término?
La encapsulación. ¿Qué es la encapsulación? La encapsulación, jóvenes, es la manera en que un objeto oculta aquello que es delicado y es propio del objeto. ¿Ya? Por ejemplo, si estuviésemos hablando de la rana, si estaríamos hablando de la rana, habíamos dicho que el nivel de vida es un dato, nivel vida, la coordenada. ¿Ya? Si por decir, estaríamos también modelando acá lo que es movilidad, que obviamente tiene su coordenada, tendrá su tamaño es largo, ancho, ¿no? Su tipo, habíamos dicho su velocidad, etcétera, etcétera. Si yo tuviese un objeto, se me ocurre movilidad 1, que es un objeto de la clase movilidad, ya que yo tuviese R1, que va a ser un objeto de la clase rana, si yo quiero que este objeto pueda modificar alguna característica de esta rana, si es posible, entonces se dice que el atributo, el modificador de acceso, es visible. En términos más entendibles, es público. Un atributo público implica que cualquier elemento, inclusive el mismo objeto y otro objeto, puede acceder al atributo y modificarlo. Eso es un modificador de acceso. Ahora, ¿en qué consiste el término que te acabo de escribir acá? Encapsulación. La encapsulación, como dice su nombre, que viene del término de cápsula, ¿no? Tú sabes que dentro de una cápsula existe... ¿Alguna vez han tomado ustedes una cápsula? La cápsula como tal, si te das cuenta, está guardando por dentro un componente. Y no es visible, no lo puedo ver. Lo único que me facilita es un medio que oculta ese objeto que está dentro. Entonces la encapsulación hace eso. Es un término o es un concepto en programación orientada a objetos que nos indica que los atributos o los métodos van a ser ocultos. Entonces, la mayor parte de las veces, por sugerencia y por modismo en lo que es programación orientada a objetos, los objetos deberían encapsularse. Es decir, cuando te hablan de encapsularse no deberían ser visibles. Cuando decimos que un objeto no es visible, estamos diciendo que esto es privado. Private. ¿Ya? Entonces, este término es importante que tú lo consideres. Entonces, a medida que tú vas a ir programando, a medida que tú vayas experimentando con lo que es la PO, vas a ver que muchos elementos van a tener que efectivamente ser considerados como privados y otros como públicos. Por ejemplo, el nivel de vida, el único que puede manejar el nivel de vida tal vez es el escenario, pero que en realidad en nuestro juego esto va a ser, por decir, privado. En PO, cuando te hablaba de UML, un atributo privado en este espacio se lo representa con un símbolo menos. ¿Ya? La coordenada. Sí, puede ser pública, porque tal vez podríamos decir que el escenario puede resetear a la rana para que la rana vuelva a estar a un estado inicial, podríamos decir. El nivel de vida también. Todo depende de cómo uno va a programar. ¿Ya? Pero, en términos teóricos, si quieres verlo así, la programación orientada a objetos nos indica que nosotros debemos encapsular nuestros objetos por seguridad, es decir, para que no haya nadie. Ahora, no haya nadie que altere estos elementos. Es un tanto bien complejo llegar a explicar porque tal vez podríamos asumir inclusive en seguridad, ¿no? Hablar de términos de seguridad, donde yo qué sé, si puedo acceder a tu programa desde otro programa, se me ocurre, este es el juego que estás manejando, ¿ya? Y acá tú tienes una aplicación hecha en consola propia, por decir, de un hacker, y este hacker va a leer la memoria que está, porque recuerda que un juego se ejecuta en la memoria de la computadora, ¿ya? Entonces, en función a cómo el programador ha declarado sus variables, un hacker puede llegar a leer un valor de la memoria y alterarlo, ¿no? Obviamente sin que esté jugando, sin que esté interactuando, ¿no? Entonces, son medidas de seguridad, ¿no? Pero esto ya es un tanto avanzado, ¿no? Esto se llama acceso a la memoria a través de punteros, referencias, etcétera, 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 ¿no? Pero, bueno, no está de más que si tú tienes la posibilidad de poder, en la mayor parte de tu conocimiento, aplicar esta técnica que se te indica, bueno, no la técnica, sino este tip, que en realidad es útil, es bueno siempre declarar los atributos privados. Ahora, la pregunta es, si yo declaro privado, ¿cómo accedo desde otro objeto a ese, a ese valor? Entonces ahí entra este concepto que es muy útil, métodos de acceso.
Los métodos de acceso, jóvenes, son métodos, ¿sí? Si quieres verlo, son funciones, ¿no? En términos más técnicos. Son funciones, como dice su nombre, que permiten, bueno, yo lo voy a colocar de forma general, leer y escribir, en pocas palabras. Es decir, leer significa ver el valor, ver valor. Y escribir significa, o está asociado a cambiar el valor. Entonces, cuando tú asumes que vas a colocar a un atributo como privado, entonces obviamente que en tu cabeza tiene que estar esto. Yo tengo que definir un método de acceso. Ahora, si yo solamente quiero que este método o que este atributo pueda ser leído, entonces solamente voy a crear un método de lectura. Ahora, si tiene que ser leído y tiene que cambiarse desde otro lado, entonces hago los dos. ¿Ya? Entonces, es importante que contemples también eso. ¿Ya? Muy bien. Vamos, ¿hasta acá alguna pregunta, jóvenes? Preguntas. Muy bien, entonces para terminar, una vez que tú has definido, ¿sí?, los atributos, las clases, ya en otra oportunidad te voy a explicar cómo se tienen que representar las relaciones. Has definido los atributos, las clases, has definido los comportamientos, esto era saltar, acá tal vez morir, ¿no? Por ejemplo, tenía un método que era chocar, o en todo caso, en el juego es matar, tal vez, o aplastar en realidad, no chocar, sería aplastar, este era morir, ¿no? Entonces, por ejemplo, una movilidad aplasta ¿a quién? A una rana. Una rana se choca con una movilidad o se aplasta con una movilidad, ¿no? Son las relaciones que te mencioné. Una vez que has hecho esto, lo siguiente es empezar a identificar los datos, ¿ya? Es decir, el nivel de vida tú lo empiezas a identificar, esto es un número. En realidad, en términos de programación va a ser un entero. La coordenada, obviamente, acá estoy modelando, obviamente cuando tú ya tengas que programar, la coordenada es una estructura, es un dato compuesto, es decir, que tiene X y Y. Entonces, si nosotros estamos hablando de píxeles, ¿sí?, estaríamos diciendo que X va a ser también un número, que es una coordenada, y Y también es un número, ¿no? ¿Qué más habíamos dicho? Nivel de vida, no sé qué datos más habíamos recolectado, pero bueno, acá por ejemplo la coordenada también sería un número compuesto, que sería X, Y, el tamaño, como estamos hablando de píxeles, también va a ser un entero, va a ser un número entero. El tipo, por ejemplo, el tipo de unidad podríamos decir que va a ser un char, es decir, va a ser un auto, va a ser un micro o va a ser alguien me ha dicho camión, ¿no? Entonces lo puedo codificar, ¿no? Estoy clasificando, simplemente a través de un carácter. A significa auto, M micro, C camión. La velocidad, por ejemplo, tal vez podría ser un float, ¿no? Es decir, un valor real, ¿ya? Etcétera, etcétera. Una vez que has hecho eso, has definido la visibilidad de tus atributos y has definido los métodos, pues el resto está muy vinculado a lo que es ya empezar a programar, ¿ya? Entonces la parte de programación te lo voy a dejar a ti para que un poquito puedas curiosear lo que ya te han estado facilitando. Bueno, un poquito cambiando el contexto, ¿sí? Para los que están trabajando con Quizlet, ¿no? Ustedes me han comentado que han estado trabajando con formularios, ¿no? Entonces, si te das cuenta, un formulario, ¿sí? Si te das cuenta, un formulario es un objeto. Es un objeto. Obviamente que tú tienes, si has sido curioso, tienes la clase form. La clase form es una clase genérica. Y de la clase form se van creando estos objetos. Porque tú cuando has ejecutado una clase, has hecho correr tu programa, en ningún segmento o en ninguna parte has escrito código para formar esta clase, este objeto. Sino que cuando tú ejecutabas ya te aparecía por defecto una ventanita vacía. Entonces eso es una clase que ya definí. Por ejemplo, ¿qué puede hacer esta clase, este objeto? ¿Qué se puede hacer con una ventana? ¿Para qué sirven estos tres botones? Si te das cuenta, estos tres botones son comportamientos de todas las ventanas. ¿Qué hace una ventana de Windows? ¿Qué comportamientos tiene? A ver, rapidito. Comportamientos. ¿Para qué te sirven los botones, en pocas palabras? Estos botones que están acá arriba. Exacto, una ventana sabe minimizar.
es su comportamiento. ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene que ocurrir con minimizar? Su visibilidad cambia a falso. Es un atributo de la clase visible. ¿Está visible o no está visible? Cuando se minimiza, cambia a falso. Su estado, por decir su estado, está en pausa. Va cambiando sus elementos. Todos estos elementos ya están definidos en la clase form. ¿Qué más? Ampliar, es decir, restaurar, ¿no? ¿Qué tiene que pasar cuando tú restauras? Cambian sus atributos de altura y ancho. Y estos toman el máximo posible en función al tamaño de la pantalla, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué ocurre con el otro botón? Cerrar. Los atributos de la ventana. Entonces, visible se pone en falso. ¿Ya? Visible se pone en falso. ¿Qué más ocurre? Y se tiene que matar kill process. Se tiene que matar proceso. Muere. Se libera, ¿no? Entonces, ¿qué más? Cuando tú agarras el ratón, el mouse y colocas acá y lo mantienes sostenido y lo empiezas a hacer este movimiento. Bueno, usted no sé si ustedes no, bueno, no ven el cursor. Haces este movimiento de ir hacia allá y ir hacia allá. ¿Qué estás haciendo con la ventana cuando lo mantienes sostenido acá el mouse? Mover, excelente. Entonces una ventana sabe moverse. ¿Qué ocurre con la ventana cuando tú mueves? Cambia sus atributos X, Y, ¿no? Cambia sus coordenadas. Muy bien. Entonces, los forms también son objetos, ¿ya? Ahora, cada objeto que tú vas incorporando, tal vez han trabajado con, si están trabajando con Quispe, han incorporado estos botoncitos. Yo que sé, calcular, limpiar, no sé qué botoncitos, si están haciendo Windows Forms. Entonces, estos también son clases. ¿Qué métodos tienen estos? Tiene un método click, este tiene un método, se me ocurre, un mouse over. Son métodos, ¿ya? Son métodos. Entonces, en realidad todo, absolutamente todo se puede modelar como clases. Ahora, los que han estado trabajando con Quispe han debido notar que cuando tú estás en su modo diseño, un formulario, en la parte de la derecha tienes una grillita de 2 columnas. ¿Ya? Acá está el nombre de la propiedad y acá está su valor. Entonces, todas estas son propiedades que tiene una determinada ventana. Cuando tú arrastras, por ejemplo, se me ocurre un label, y arrastras un text box, los labels también tienen sus características y su valor. Y esto es debido a ir configurando. Un label va a tener su coordenada XY, un text box también va a tener su coordenada XY, un botón tendrá su coordenada XY. ¿Qué más tiene? Tiene un background, tiene un for a color, tiene, yo que sé, un font, etcétera, etcétera. Entonces, si te das cuenta, todo absolutamente se puede modelar con objetos. Ahora, el jueguito de la rana también se puede hacer con Windows Form. Tú tendrías un formulario. Obviamente que la complejidad se vuelve un tanto más genérica porque acá hay que manejar hilos, hay que manejar gráficos, etcétera, etcétera. Y vas a tener un picture box que también vas a tener una coordenada. Esto lo vas a segmentar en elementos y se puede hacer.